presentamos el trabajo final, Nicolás Rosbaco. Matías Pasamonte. Así que bueno, Juan, profes, quien sea que lo vea, les vamos a contar más o menos por dónde viene el laburo. Sí, tenemos algunas de las librerías. Básicamente lo que hicimos fue tomar de base el ejemplo, el notebook que nos había pasado Juan Manuel, y sobre esa base, bueno, fuimos agregando cosas, fuimos cambiando, bueno, viendo el dataset, un poquitito explorándolo, vimos que estaban balanceadas las clases, así que a partir de ahí hicimos la división de los datos, esto un poquito de los gráficos como había hecho Juan Manuel, como para visualizar un poquitito en qué consistían, qué son los MFCC, y para ver también cómo se podía subdividir esos datos, así que bueno, en función de eso después estaba el histograma, donde habíamos visto el rango que tenía para poder después normalizar esos datos, para poder realizar el entrenamiento y la validación. Entonces, bueno, como se puede ver, sobre esa base aplicamos, como habitualmente venimos haciendo a lo largo del curso, lo que es el entrenamiento y la validación con un test size de 0.2. Y bueno, también pusimos una semilla, un random state, para que eso sea replicable siempre, y con una estratificación sobre ahí por si llegaría a haber algún tipo de desbalance. Bueno, al setear que se estratifique en función de las clases, de alguna manera eso colabora. Pero lo que Claro, vamos a hacer es desarrollar una evolución de las convolucionales, ¿sí? claro. Complejizándolas, agregándole capas, agregándole algunos, digamos, regularizadores, y después vamos a estudiar las redes y después vamos Sí. a trabajar con algunas densas bueno, para compararlas. Bien, entonces acá empezamos con la primera arquitectura más simple, como bien decía Nico. En este caso simplemente estamos viendo que es una convolucional. Acá, como vemos, para los datos, para poder hacerlos que trabajen como una imagen, se le agrega un canal y en este caso hacemos un recorte de 128 por 500, el cual nosotros tomamos de base esto, pero se puede cambiar, entendemos. En este caso vemos que tenemos dentro de lo que son las capas, tenemos el input, tenemos una convolucional, con un kernel de 3, tenemos la función de activación ReLU, y después vemos que tenemos un max pooling, el cual tiene un tamaño de 2 en este caso, quiere decir que la matriz es de 2 por 2. Entonces, bueno, acá vemos que empieza con 32, después va a 64, y después tenemos el flatten como para entrar a la capa densa, donde ya se hace la clasificación propiamente dicha. Donde vemos que tenemos una densa de 128 con una activación ReLU, y por último tenemos una densa de 8, que son la cantidad que nosotros queremos Pero clasificar. para aclarar esto, estas 500 que están acá es porque se está tomando una porción de la muestra con la que vamos a trabajar, que tenía, si no me equivoco, 1200 características. Estamos agarrando una Exacto, porción de 500, ¿sí? tal Después cual. vamos a hacer alguna recomendación para mejorar los resultados, o no, para tratar de mejorar los resultados. Pero es una... Exactamente. Después lo que se hace es un entrenamiento con callback, una vez que está definido. En este caso el callback es un early stopping, que si durante 8 epochs esto no mejora, detiene el entrenamiento y se restaura automáticamente a los mejores parámetros que tenía. Sí. Y acá arriba definimos el history, que es una función que va a permitir graficar las curvas para comparar el rendimiento de las métricas que venimos mirando, que es el loss y la accuracy, a lo largo de las iteraciones de las distintas épocas. Bueno, ahí se definen todos los parámetros, lo que tiene que ver con los epochs, con los Y sí, batch, y todo sí, eso. corrió 13. Bueno, Exactamente. estas curvas, ¿no? Esta Ujú. es la primera representación que logramos de resultados, ya sea de pérdida como de accuracy. Y lo que vemos es que más o menos hasta las dos épocas podría decir que se vienen acompañando y después divergen espantosamente. Lo mismo pasa acá con el accuracy. Hasta las dos épocas más o menos se acompañan y después se empiezan a alejar, alejar, alejar y parecería Totalmente. algo irreconciliable. Una de las cosas que Exactamente. habíamos pensado, bueno, darle una paciencia de más de 8 epochs, pero bueno, no tuvimos posibilidades materiales de hacerlo. ¿Qué tenemos acá? Un Ujú. resumen de estos resultados. Bueno, un accuracy bastante chiquitito.
en entrenamiento y en test, incluso bastante diferente, podríamos decir. Pero bueno, este fue el primer resultado, creemos que el más espantoso de todos. Y acá agregamos dos capas más, digamos. Acá tenemos la convolucional. Antes de hacerle el max pooling, como recomendación, como nos habían dicho, hoy en día se usa mucho antes del max pooling, en vez de tener una sola convolucional, se le puede poner 2 o hasta 3 convolucionales para capturar más características, como que el filtro, el kernel se lo pasamos más veces, y en ese caso tenemos más características antes de hacer ese max pooling que condensa esos datos, digamos. Entonces se hizo eso, en cada capa como que se le puso una convolucional más, y se le hizo el max pooling. Sí, bueno, tenemos optimizadora, mismo valor. También estas son cosas que nosotros después pensamos que se podría armar algún tipo de grid o algo por el estilo para probar distintas alternativas, pero realmente se nos rompieron todos los dispositivos de ejecución. El notebook no nos prestó más espacio. Acá está la implementación, la instanciación de la red, con las características que decía Matías recién. El entrenamiento de vuelta con una paciencia de 8 epochs, de 8 recorridos hasta que decide suspender. ¿Qué más tenemos acá como hiperparámetro? Podríamos decir, bueno, 25 epochs. El batch size. El batch size de 128, que después hubo que achicarlo. Sí. No nos alcanzó la memoria. De Acá vuelta se seguimos mantuvo. trabajando con los mismos 500 fragmentos del dataset, de cada uno de sus datos. Acá vemos las métricas, un poquitito mejores. Sí. Se rompe ya en los 4 epochs. Claro. Aparece esa divergencia en los 4 o 5 epochs. Ya parecería algo irreconciliable. Antes ocurría en 2. Vamos a ver una accuracy un poquitito mejor. 0.50 y 0.49. Más parecidos, sí, incluso. Sí, bastante parecido. La matriz de confusión. Claro, de la convolucional, Sí. el tercer y último modelo, lo que hicimos en este caso fue aplicarle técnicas de regularización y normalización a través del batch norm y el dropout. Como bien está descrito acá, el batch normalization lo que hace es normalizar la salida de cada capa para estabilizar la distribución de activaciones y acelerar el aprendizaje. En este caso hace con media 0 y varianza 1, es como que lo fuerza a hacer eso, y el dropout lo que hace es apagar aleatoriamente un porcentaje de las neuronas durante el entrenamiento para reducir lo que tiene que ver con el overfitting. Ese entonces va a ser 0.25, en este caso teníamos 0.5, 0.3, que también son valores que nosotros tomamos un poco de base en función de los ejemplos, de la bibliografía que nos habían pasado, y nada, quedó eso, pero también con Nico dijimos, es otra de las cosas que se puede ir cambiando, se puede ir jugando, se puede ir viendo, pero bueno, nada, eso es con tiempo y con un software un poco más robusto, como decíamos, que no se nos rompa. Con más computadora. Con más computadora, exactamente. Así que nada, acá se aplicó, está la implementación. En este caso, la estructura que seguimos fue siempre la misma en cuanto al history, en cuanto a la activación, en cuanto a la regularización, si es Adam, todo eso sigue lo mismo. Bueno, ahí hay una descripción. Los parámetros siempre andan más o menos en el orden de los 30, 32 millones, bueno, más o menos andan parecidos, digamos. Y bueno, acá lo que se hace es el entrenamiento de este modelo, con el callback también, y bueno, acá vemos que también, en este caso hizo 19 de 40, que estuvo entrenando. Y acá están unas curvas. Y ahí está mejor, exactamente. Ahí, si bien las curvas no arrancan pegadas, como en los otros casos, pero sí en este caso copia bastante la tendencia. O sea, lo que habría que ver acá es quizás si se puede, por supuesto, pegar lo que son las curvas para que no queden tan separadas, pero por lo menos en cuanto a la forma hay cierta lógica de cómo van las dos acompañando, si se quiere. Y en cuanto a los resultados, bueno, acá vemos que en el test da 0.46 y en el train da 0.97, por lo cual acá están re lejos. Acá está mucho más lejos, por lo cual habría que analizar si en este caso, más allá de la normalización, el tema de los dropout, esos valores, porque claramente si en entrenamiento da un valor tan alto y en test
da uno tan bajo, es porque hay un sobreajuste, un overfitting. Bueno, acá vemos la evaluación final con la matriz de confusión, los valores que da, bueno, y después tenemos, claro, una comparación final, exacto, en el cual la comparación final acá te tira de todos los modelos y te dice cuál es el que da mejor en este caso. Ahora cambiamos a redes neuronales densas usando todas las características extras que teníamos en los datasets CSV. Bien. Dividimos de vuelta en entrenamiento y test, mismo con un 20% de datos para testeo. Este también es otro hiperparámetro con el que se podría hacer pruebas, variaciones, cambiar a un 10, a 15, a ver si hay alguna modificación. Hacemos acá una red neuronal densa muy simple, una capa de entrada, una densa de 128, normalización, ReLU, un apagado de 50%, también se podría probar ahí, y por último la clasificación con Softmax y la clasificación con 8 categorías. Esto devolvió, vamos a verlo acá, lo mismo con callbacks, ejecutó 26 ciclos, 26 epochs, y la curva como que se parece un montón, pero tiene esos saltos erráticos que con Matías charlábamos y no tenemos ni idea qué son esos saltos. Sí. Estas iteraciones bruscas. Sin embargo, hay una cierta similitud de las curvas. ¿Qué sé yo? Una red hiper chiquitita al lado de la otra. A ver si en algún lado está. Fíjense que son 168.000 parámetros, nada. Exacto, frente a 32 millones. Creo que 32 millones de parámetros. 32 millones era uno de los que habíamos visto, sí, es una diferencia brutal. Esta sí se entrena rápido. Se entrena rapidísimo, tal cual. Hacemos los resúmenes de valores, 0.49, 0.47, se parece bastante. Sí. Se parece bastante a lo que veníamos logrando. La matriz de confusión. Y acá en este modelo denso lo que hicimos es agarrar y agregarle 2 capas más. En este caso tenemos una densa de 256 y una densa de 128, como teníamos en el anterior, pero a su vez le agregamos una densa de 64, una de 32. En todos los casos le pusimos el dropout de 0,5 porque veíamos que funcionó bien en el otro, por lo menos no se vio overfitting, entonces bueno, seguimos esa misma lógica. Después la densa de 8 con el softmax. Y después nada, es exactamente lo mismo, lo que tiene que ver con el optimizador y todo en cuanto a la descripción. En este caso, claro, son pocos parámetros, quizás un poquito más que en el otro, pero al lado de las convolucionales mucho menos. Los valores en los cuales entrena vemos que están del orden de menos de 1,5 segundos. En el otro estaban en el orden de 1 segundo y por debajo de 1 segundo, por lo cual es muy rápido. Y nada, acá vemos otra vez las curvas de entrenamiento. En este caso se ven bastante, no es que se ve tanto como una curva, acá se ven más como líneas. Poligonal. Como una poligonal, exacto, como dice Nicolás, pero se sigue viendo como ese ruido, sobre todo en lo que tiene que ver con la validación, se ve bastante ruido, que la verdad, Juan Manuel, no entendemos bien, nada, por falta de experiencia, qué se puede llegar a deber, pero bueno, vemos que los resultados que nos dan en este caso, las curvas se acompañan bastante, pero tenemos ese ruido, que es algo que está presente, digamos. Y que habría que estudiar bien si por ahí también cambiando alguno de los hiperparámetros, alguna de esas cuestiones, eso se mejora o cómo se podría hacer, ¿sí? Bueno, después, evaluación, matriz de confusión. Evaluación, matriz de confusión. Un comparativo exactamente entre los dos modelos. Y después tenemos el comparativo final donde la red convolucional, en este caso con el dropout, es el que da el mejor valor. De todo. De todas maneras, es por muy poco. Si vemos todos los valores, no hay tanta diferencia. En cuanto a los valores de lo que es accuracy, sí, a ver, la verdad que con Nicolás decíamos, bueno, 0.49, 0.43, 0.47, claramente no son valores buenísimos, es menos que el azar. Casi. Es menos que el azar, exactamente, al final, pero bueno,
nosotros en este caso nos centramos en hacer el ejercicio haciendo una evolución de cómo podíamos complejizar las redes convolucionales y después las redes fully connected. Bien, como conclusiones finales, nosotros vemos que lo que tiene que ver con el accuracy, no dieron valores, como bien decía Nico cuando hablábamos, es menos que la SAS, digamos, porque eran todos por debajo de lo que es, claro, 0,50, pero bueno, entendemos que con los datos que teníamos y con los modelos que fuimos probando, hay cosas por hacer, por ejemplo, jugar con los datos, con el dataset, en este caso ampliar el rango de los datos, o quizás segmentar de alguna otra manera para lo que tiene que ver con la parte de convolucional, para Sí, la parte de la por, fully connected, lo que por podemos ejemplo, ahí hacer, era tomar el dato completo, no la muestra de ah, 500, o hacer 3 4 segmentos de 500 a ver qué pasaba. Todas esas son ideas que no pudimos probar ninguna. exactamente, son todas ideas que por ahí se nos ocurrían para ir haciendo, lo mismo que ir jugando un poco, cambiando los hiperparámetros, como hablábamos, lo que es el dropout, la cantidad de capas que le poníamos, que nosotros dijimos, bueno, le ponemos 2 por cada uno, le podemos poner 3 antes de hacer un max pooling, le ponemos 4, le vamos agregando más cantidad de esas capas, en vez de 3 capas profundas, le agregas 4, 5, 6. Hay cosas que se nos ocurrían, que hemos hablado en clase también y que por ahí quedan como propuestas que se podrían hacer para mejorar. En cuanto a la Fully Connected, lo que charlábamos era que lo que podemos trabajar es quizás hacer un PSA con todas esas características, porque hay 490 columnas Claro. de features que quizás podríamos hacer un PSA para poder hacer una selección de cuáles son las que más aportan, de alguna manera, explicabilidad a la varianza y a partir de ahí aplicar solamente esas. Lo mismo también jugar con la profundidad de esa fully connected, cuántas ponemos, cuántas capas ocultas. No sé, Nico, algo más si me estoy olvidando No, por y ahí. poder organizar un grid de alguna manera que vaya iterando, Exacto. recorriendo, modificando estos parámetros. Pero la verdad que nos explotó, no sé, eran imposibles. O sea, Sí, sí, sí. quedó como una expresión de deseo. Sí, Y exactamente. yo en un momento dije, bueno, hagamos achiquemos el dataset para hacer las pruebas, pero era un resultado tan horrible que tampoco orientaba de ninguna manera. Así que Exactamente. achicarlo más todavía. Así que bueno, Exactamente. Entonces, es lo bueno, que nada. vimos. Exactamente, lo hemos tomado como un ejercicio para explicar los conceptos, para entender cómo se va mejorando la red y se va complejizando y bueno, esperemos que hayamos sido claros. Bueno, Juan, un saludo. Quien esté mirando, hasta luego. Exactamente.